Hola, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar con lo que sería la unidad número 2 y ya nos adentramos en el tema de Jesucristo. Recordemos lo que era la promesa de salvación cuando Dios en el Génesis, luego del pecado, Dios no los abandona, sino que promete un Salvador. Eran estos términos, ¿no? Maldice al diablo y le anuncia que una descendencia de una mujer iba a aplastar su cabeza, anunciando así un triunfo definitivo de la humanidad sobre el demonio y su descendencia. Esa mujer va a ser María y la descendencia de la mujer va a ser Cristo, que con la encarnación y la cruz, es decir, con su muerte y resurrección, preparará la ofensa de Adán y nos reconciliará nuevamente con Dios. Esta promesa de salvación, que es Cristo, recorre todo el Antiguo Testamento como un tiempo de preparación para su venida a través de siglos. Por eso que el año pasado han visto las etapas de la revelación, etapas, ¿no es cierto?, que comienzan con Adán, luego Noé, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel, los profetas, hasta llegar a Cristo, que es la plenitud de la revelación divina. Entonces, el Antiguo Testamento es un tiempo de preparación. En definitiva, es un tiempo de preparación de Cristo, que es la promesa, ¿no es cierto?, en definitiva, que Dios le hizo a toda la humanidad de salvación. Los profetas eh, tienden con su prédica a consolidar la antigua alianza, a consolidar el monoteísmo y también siempre a purificar la fe de Israel de toda idolatría y de toda conducta que no esté contenida en los mandamientos, pero también en lo que a nosotros respecta, aunque está íntimamente ligado, ¿no es cierto? Los profetas van a anunciar la venida del Mesías y lo van a anunciar con distintas características que se van a unir en Cristo. Bueno, en primer lugar, ¿qué decimos? Que los profetas, al anunciar la salvación a través del Mesías, esta se concibe al mismo tiempo como una acción definitiva de Dios en la historia por la cual salvará a su pueblo y esta salvación llegará también a todos los más pueblos, a toda la humanidad. Si por otra parte nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los nombres de Jesús. ¿Cuáles son esos nombres? Bueno, Jesús, Mesías o Cristo, Hijo único de Dios y Señor. ¿Por qué los nombres de Jesús? Bueno, porque estos nombres nos remiten a su misterio como Mesías, como Mesías, como Salvador, como Dios y como hombre. Entonces nosotros iremos relacionando la predicación profética con los nombres de Jesús,
tal cual les acabo de decir que están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, en tanto que los profetas anuncian que Dios realizará una acción definitiva de salvación, bueno, nosotros en el catecismo, como dije recién, en primer lugar tenemos el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que significa el nombre de Jesús? Y bueno, Jesús significa Dios, Yahvé salva, Yahvé que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, o podemos decir Dios salva. Es el nombre que el ángel Gabriel le indica a María, el nombre que le debía poner. Bueno, este nombre, Dios salva, expresa por un lado la identidad. ¿Quién es Jesús? En definitiva, entonces, Dios. Y también su misión, es decir, la de salvar a la humanidad de los pecados. Entonces, Jesucristo, que es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, el que salvará a su pueblo de sus pecados, como dice, ¿no es cierto?, el Evangelio de San Mateo en la Anunciación. ¿Y por qué Dios salva? ¿Y por qué los profetas anunciaban que Dios mismo va a realizar una acción definitiva? Es decir, el pecado de Adán es una ofensa, digamos, infinita ante Dios. Y el hombre, por más buenas acciones que hiciera delante de Dios y el mayor de los sacrificios, no podía reparar esa ofensa ante Dios. Por eso es que es Dios quien puede al hombre liberarlo de esta situación. Pero por el otro lado, debe ser el hombre, porque es el hombre el que cometió el pecado y el que debe reparar la ofensa. De ahí lo que llamamos el decreto de la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre para como hombre reparar la ofensa del primer hombre, Adán. Por eso Dios mismo en su Hijo eterno, que es Dios también, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hecho hombre, el que salvará entonces a su pueblo, como dijimos recién, de sus pecados. Dios mismo va a salvar al hombre por su misericordia, pero lo hace, como se diría ahora, en modo humano. Por eso su Hijo es el que se hace hombre para como hombre pueda reparar el pecado original, porque es el hombre el que tiene que reparar esa ofensa. El nombre de Jesús entonces significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados, para salvarnos del pecado original y de todos los pecados, porque la cruz de Cristo también, digamos, tiene fruto de salvación que abarcan hacia adelante. Porque hoy podemos cometer, aunque del pecado original nos libera definitivamente, pero también cometemos pecados, y si somos perdonados por medio del sacramento de la confesión es gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Y este nombre de Jesús es un nombre divino, el único que trae la salvación. Por eso en el libro de los Hechos se dice que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Por eso San Pablo dice en la carta a los Filipenses que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, para que frente al nombre de Jesús toda rodilla, todo hombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos.
y toda lengua proclame, sigue así, para gloria a Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Este Jesucristo como el Señor es otro de los títulos también que abordaremos, y el nombre en el cual está implicado su divinidad. Porque es un nombre también de Dios, es que en el nombre de Jesús los discípulos pueden hacer milagros. Por eso Él dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. También, nos dice el Catecismo, el nombre de Jesús está en el corazón de la oración cristiana. Y todas acaban, ¿no es cierto?, con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. Amén. O el Ave María también, que culmina en y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La oración del corazón, en uso en Oriente, es la llamada oración a Jesús, que dice lo siguiente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y el Catecismo también agrega, numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra, Jesús. Entonces, yéndonos del Catecismo a la predicación proféticas que anunciaban la venida del Mesías, podemos decir que hay tres líneas proféticas. Una es la del Mesías Rey, descendiente de David, el siervo de Yahvé y el Hijo del Hombre. Tres líneas proféticas que se van a unir en Jesús. Este Mesías, hijo de David, ¿qué quiere decir? Bueno, un Mesías descendiente de la familia de David, que es la profecía de Natán, que le anuncia a David que de él iba a nacer un reino eterno que no iba a tener fin. Así, digamos, se predice, Natán predice la permanencia de la descendencia davídica sobre el trono de Israel. Por eso el Mesías siempre es proclamado como el Mesías descendiente de David, el Mesías hijo de David. Y esta es una línea, como dijimos, profética. Esto es lo que también anuncia Isaías, es decir, que procederá de su linaje. El profeta Miqueas dice que nacerá en Belén. Isaías también le da un nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que el Espíritu de Yahvé reposará sobre él y le comunicará o lo colmará con sus dones. En este sentido se proclama, se anuncia un rey poderoso, un Mesías poderoso, un Mesías rey poderoso. Pero después de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, entre el 587 y el 538 antes de Cristo, comienza a ser anunciado un Mesías que no tiene el carácter, glorioso o poderoso de los textos anteriores. Y más que como un rey poderoso, el profeta Ezequiel lo presenta como un pastor, como bajo la figura de un pastor del pueblo de Israel. Y el profeta Zacarías, ¿no es cierto?, nos habla de la humildad del rey Mesías. Sí, habla del rey Mesías, pero en la humildad.
Y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Por eso Jesús, que es lo que se conmemora en el Domingo de Ramos, hace su entrada montado en un asno, cumpliendo así también la profecía de este profeta Zacarías. Es decir, entonces, que el Mesías tendrá esa condición real, pero será un rey humilde. Y en la Biblia del pueblo de Dios podemos encontrar lo siguiente: al entrar montado sobre un asno y no a caballo o en un carro de guerra, se presenta simbólicamente como el príncipe de la paz. Ahora vamos al catecismo, a los nombres de Jesús. Y el segundo nombre que hace referencia al catecismo es al nombre de Cristo o Mesías. Es decir, lo vamos a relacionar con el anuncio del Mesías como un rey descendiente de David, primero en el poder y luego en la humildad. Muy bien, ¿qué nos dice el catecismo? Aclarando al mismo tiempo qué significado tiene el Mesías o Cristo. Y ungido significa el consagrado para una misión. Así eran consagrados en el Antiguo Testamento los reyes, los sacerdotes y excepcionalmente los profetas. Y este justamente debía ser el caso del Mesías Salvador, quien impondría definitivamente el reino de salvación. Lo que hay que saber también que paralelo al anuncio del Mesías estaba el anuncio del reino de Dios. En definitiva, ese reino de Dios, que era un reino de salvación, iba a ser instrumentado, realizado por el Mesías. El Mesías, además, debía ser ungido por el espíritu de Yahvé. Y acá tenemos una diferencia con los sacerdotes y los reyes que eran consagrados. Ello se hacía por medio de un rito, derramando aceite sobre su cabeza, en señal de consagración para una determinada misión, o del sacerdote o del rey. Pero en el caso del Mesías, iba a ser ungido por el mismo Espíritu del Señor, y iba a ser ungido como rey, como profeta y como sacerdote. Distintas consagraciones o misiones, la de rey, profeta y sacerdote, que ahora el Mesías las recoge en su persona. Por eso Cristo va a ser proclamado como rey, profeta y sacerdote, e inclusive estos dones van a ser derramados sobre su pueblo. Por eso que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, tendrá la misión de ejercer el sacerdocio, de ejercer el profetismo por medio de la enseñanza y el testimonio, y ejercer también su realeza en el mundo. Es decir, la misión de gobernar. En este caso, de gobernar al pueblo de Dios. Recordemos que el ángel en la anunciación a María y en lo que es
En el episodio de los pastores, es decir, cuando el ángel le anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, lo anuncian como el nacimiento del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y Jesús, digamos así, es ungido por el Espíritu Santo ya desde el principio, porque fue concebido, ¿no es cierto?, por la acción del Espíritu Santo en María. Aunque su consagración como Mesías fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de ser bautizado por Juan. Por eso San Juan dice que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Lo vemos más adelante, cuando Jesús es bautizado por Juan y en el momento de que emerge de las aguas, nos dice el Evangelio, los cielos se abren y desciende sobre él el Espíritu Santo, confirmando así temporalmente que ese es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el Mesías del Espíritu. Y en ese momento, como veremos después también, la voz del Padre que dice: mi Hijo amado en quien tengo puesta mi predilección. Ahí justamente comienza la vida pública de Jesús como Mesías. Pero habíamos dicho que en la predicación profética de los últimos tiempos antes del Nuevo Testamento, el Mesías, rey de David, hijo de David o descendiente de David, es concebido como un pastor humilde. Por eso, en el Nuevo Testamento, esto nos conecta entonces con la línea profética del Mesías que habíamos visto, del Mesías rey descendiente de David, donde primero se lo anuncian en un sentido poderoso, como un rey poderoso, pero luego como un rey humilde, presentado así por Zacarías. Por eso que Jesús va a ser el Mesías de la cruz. Es decir, él va a aceptar el título de Mesías, pero como dijimos, con reservas, para que no se malinterpretara el contenido real de su mesianismo, porque él va a ser el Mesías de la cruz. ¿Por qué? Porque la salvación no vendrá en el poder, sino en la humillación de la cruz, por el cual Jesús, humillándose, va a ofrendar su vida para reparar la ofensa de Adán. También, relacionado con esto, aparece lo que se llama el secreto mesiánico en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús comienza su actividad y realiza milagros, les dice a aquellos a quienes se los realiza que a quienes se lo realiza no dijeran nada a nadie, porque él quería ir revelando la característica de su mesianismo de a poco. Por eso dijimos que no, si bien aceptó el título que merecía y que le correspondía, no lo aceptó sin reservas. Por eso, cuando Jesús acoge la confesión de Pedro, que lo reconoció como el Mesías ante una pregunta de Jesús a los apóstoles, al mismo tiempo le va a anunciar la pasión que iba a vivir Jesús en la cruz, justamente para cambiarle a Pedro esa mentalidad que ya venía del Antiguo Testamento y que estaba latente en esa época. Por eso inmediatamente, en 3 ocasiones, Jesús en el Evangelio va a anunciar su pasión. Es decir, que iba a ser entregado en manos de los sacerdotes y los ancianos y morir y resucitar al tercer día. Por eso,
y cumpliendo con la profecía del Mesías Rey, descendiente de David, o simplemente del Mesías Rey, se va a revelar el verdadero sentido de su realeza, el realeza que se va a manifestar en la cruz. Por eso se dice siempre que Cristo reinó desde el madero, porque Jesucristo apunta a una salvación de raíz, que es la salvación del pecado y que es la causa de todos los males, ¿no es cierto?, que sufre el hombre y el mundo. También habíamos dicho que el Mesías, anunciado por los profetas, iba a ser el Mesías del Espíritu, porque iba a ser ungido, ¿no es cierto?, por el Espíritu. Esto lo había dicho también el profeta Isaías, de que el Espíritu de Yahvé iba a reposar sobre él y lo iba a colmar de sus dones. Pero lo que hay que señalar también que este Espíritu que reposará en el Mesías, no va a ser algo, y como no lo fue, ¿no es cierto?, en Jesús, algo ocasional, como lo sería, por ejemplo, en el escritor sagrado, cuando inspira sus obras, o a los profetas. En Jesús reposa de un modo permanente y además este espíritu lo puede derramar como sucedió, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, lo derrama sobre la iglesia y sobre toda la humanidad. Por eso que nosotros en el bautismo y especialmente en el sacramento de la confirmación, ¿no es cierto?, recibimos el don del Espíritu Santo y los dones que ello implica, configurándonos más profundamente a Jesucristo como Mesías. La otra línea profética del Antiguo Testamento junto al Mesías descendiente de David estaba el sacrificio del siervo, es decir, que evoca una acción, digamos, misteriosa de un personaje que va a dar la vida para expiar los pecados del mundo. Esto forma parte de los poemas del siervo del profeta Isaías. La otra línea profética es la que habíamos dicho, el Hijo del Hombre, entonces, del profeta Daniel. Daniel evoca la figura misteriosa de un hombre que viene sobre las nubes del cielo y hace referencia a que viene como un hijo de hombre. Tiene las características de un ser celestial que recibe el dominio por parte de Dios y la gloria también, y reina sobre todos los pueblos de la tierra. Hijo de hombre también ha sido utilizado por el profeta Ezequiel, pero lo había utilizado para poner, digamos, para marcar la distancia que hay entre Dios y el hombre. De ahí hijo de hombre. Pero en Daniel esta expresión designa a un hombre que supera, digamos, misteriosamente a la condición humana, como si fuera una condición sobrenatural. Y adopta un sentido tanto personal como colectivo. Jesús mismo va a llamarse el Hijo de Hombre porque tenía, digamos, era un concepto abierto y que no decidía, digamos, en nada su realidad divina. Pero realmente él va a ser el Hijo del Hombre en tanto que tiene una realidad humana y una realidad divina. Por supuesto que el profeta Daniel
o lo que se desprende de él en el Antiguo Testamento no implica hablar del Hijo de Dios hecho hombre, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de un Dios con características monoteístas que no son trinitarias. Pero sí, en el caso de Daniel es una figura misteriosa que procede de los santos del cielo, pero que es hombre, es una figura humana, pero su procedencia es divina. Bueno, todo esto va a tener su confirmación en Jesús, que va a ser verdadero Dios y verdadero hombre. Aunque Jesús, como recién hemos dicho, él mismo se llama Hijo del Hombre porque no tenía ninguna connotación definitiva acerca de que él era Dios, ¿no es cierto? Y especialmente al principio de su evangelio. Entonces, si nos remitimos al catecismo y al título de Hijo único de Dios, podemos referir Hijo del Hombre de Daniel en su aspecto divino y humano, en el sentido que se cumplen en Jesús como hijo de Dios, en este caso hecho hombre. Bueno, el catecismo entonces, haciendo referencia a este título de junto al de Jesús, junto al de Mesías o Cristo, el título entonces o el nombre de Hijo único de Dios. Como en el caso del concepto de Mesías, también el concepto de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, es decir, a Israel, a los hijos de Israel y también a los reyes. El rey aparece como hijo de Dios en el sentido que lo representa. Significa también una, digamos, relación o filiación adoptiva que establece cómo el nombre de Jesús cumple con el anuncio profético de la acción salvífica de Dios mismo sobre Israel. Muy bien. Otras de las líneas proféticas que preparan la salvación prometida es el anuncio del Mesías, rey descendiente de David. Estas comienzan a clarificarse con la profecía de Natán a David que él iba a tener un descendiente cuyo reino no iba a tener fin. De este modo se predice la permanencia de la descendencia davídica sobre el trono de Israel. Esta profecía sobre un descendiente del Mesías como descendiente o hijo de David, hay unas cuantas profecías. Así, por ejemplo, Isaías o Jeremías nos dice que el Mesías procederá del linaje de David. El profeta Miqueas anuncia que nacerá en Belén. Isaías le da un nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros, y también afirma que el espíritu de Yahvé reposará sobre él y le colmará con sus dones. Pero luego del tiempo de cautiverio que sufrió Israel, entre los años 587 y 538 en que vuelve a su tierra, cautiverio en Babilonia,
las profecías del Mesías Rey comienzan a tener un nuevo tono. Y más que como un rey poderoso, Ezequiel presenta al nuevo David, al Mesías, no ya como un Mesías poderoso, sino como un pastor del pueblo de Dios. Y también Zacarías, uno de los últimos profetas, hablará sobre la humildad que tendrá este rey Mesías. Con respecto a un Mesías descendiente y poderoso, podríamos decir, había hecho yo referencia a Isaías. Ese pasaje está en Isaías capítulo 11, versículo 1, y dice lo siguiente: saldrá una rama del tronco de Jesé, hace referencia al linaje de David, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará las apariencias, ni decidirá lo que oiga decir. Con respecto a que ese rey poderoso, descendiente de David, es ahora presentado, o luego es presentado con el correr de los siglos como un pastor del pueblo de Dios, tenemos a Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 23. Suscitaré al frente de ellas, está hablando de las ovejas de Dios, a un solo pastor, a mi servidor David, y a él las apacentará y será su pastor. Y con respecto a la humildad de este Mesías Rey, Zacarías, como dije anteriormente, dirá lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Por eso Jesús, cuando entra definitivamente a Jerusalén, en los acontecimientos de su pasión y su Pascua, y donde es saludado como rey, tirando ramos de olivos sobre él viene justamente montado sobre un asno, cumpliéndose así la profecía de Zacarías. Y es lo que la Iglesia ha celebrado y celebra cada año el Domingo de Ramos. Bueno, estas profecías se van a cumplir obviamente en Jesús. Por eso en el Catic encontramos el otro nombre de Jesús, como Mesías o Cristo. El Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Es decir, que Cristo y Mesías significan lo mismo. Cristo es la traducción al griego del Mesías en hebreo. Y este ser Mesías o Cristo, que significa ungido, pasa a ser el nombre propio de Jesús, porque Él justamente va a cumplir de un modo pleno, perfecto, esta misión divina que la palabra ungido significa. Esto nos remite entonces al Antiguo Testamento. Ya había ungidos en el Antiguo Testamento
¿Y quiénes eran esos ungidos? Estos eran los reyes, los sacerdotes y excepcionalmente, nos dice el catecismo, los profetas. ¿Por qué? Porque estos eran ungidos en el nombre de Dios para ser consagrados para una misión, es decir, para la misión de los reyes, de los sacerdotes y también de los profetas. ¿Y de dónde viene la palabra ungido? ¿Por qué ungido? Porque ellos eran consagrados para una misión por medio de un rito en donde se le derramaba aceite en la cabeza. Y este debía ser el caso, ¿no es cierto?, del Salvador. Es decir, el ungido definitivo va a ser ungido no por un instrumento visible como era el aceite, sino ungido por el mismísimo Espíritu Santo o el Espíritu del Señor. Y con otra particularidad que al ser ungido por el Espíritu de Yahvé o el Espíritu del Señor, es ungido, ese Mesías será ungido rey, profeta y sacerdote. Es decir, que en este ungido de Dios se van a reunir las tres misiones y vocaciones de Israel, que estando en distintas personas confluirán en una única persona, la del Mesías, que será Jesús finalmente. Y Jesús realmente cumplió la esperanza mesiánica de Israel en esta, digamos, triple función. Desde ya que Jesucristo, en el seno de la Santísima Trinidad, tiene una relación eterna con el Espíritu Santo, obviamente tanto con el Padre. En este sentido, hay lo que se llama una compenetración divina, una intercompenetración divina del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre está todo en el Hijo y el Hijo todo en el Padre. Y ambos, digamos, están todo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo todo en el Padre y el Hijo. Así que desde toda la eternidad, Jesucristo como Hijo eterno de Dios está en una relación, como dijimos, eterna, y además es Él el que enviará junto con el Padre el don del Espíritu Santo a la Iglesia y a toda la humanidad. Además, acordémonos que Jesús, en cuanto hombre, es concebido en María por el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús es ungido por el Espíritu Santo desde el principio. Esta eterna consagración mesiánica, a su vez, va a ser revelado en su vida terrena, de un modo visible, público. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, en el momento de su bautismo por Juan, cuando sea bautizado a orillas del río Jordán. Cuando Jesús emerja de las aguas, nos dice el Evangelio, los cielos se abrieron y descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma o en forma de paloma, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo en quien tengo puesta mi predilección. Y eso, ¿a qué da origen? Bueno, al comienzo de la vida pública de Jesús, ungido por el Espíritu Santo. Entonces el Padre da testimonio
que Él es el Mesías, que es su Hijo, y podríamos decir el Espíritu Santo da testimonio que es el Mesías, para que de esa forma fuese manifestado a Israel como tal. Por eso habíamos visto en la primera unidad cómo la misión del Espíritu Santo y la de Jesús están unidas. Si nos remontamos antes a la anunciación del ángel a María, se nos dice que la Virgen estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, ¿no es cierto?, llamado José. Ahí el Evangelio nos dice entonces que Jesús como Mesías, según las Escrituras, es el Mesías, en tanto que este primer dato es que Jesús nace de la estirpe de David. Y más adelante el ángel le dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, etc. Bueno, lo repetimos. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, cumpliéndose así la promesa que Natán le había realizado a David. Cuando Jesús comienza su actividad pública, su predicación, va a aceptar en algunas oportunidades el título de Mesías, pero no sin reservas, nos dice el catecismo, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Por un lado, esto ya provenía del Antiguo Testamento y durante el tiempo de Jesús, en Israel, esta concepción, como dice el catecismo, demasiado humana y esencialmente política, estaba potenciada por el hecho de que Israel estaba frente a o sufría el dominio romano, del Imperio Romano. Por eso decimos Jesús aceptó este título en algunas ocasiones porque no quería que se malinterpretase su mesianismo, el cual va a ser un sentido espiritual profundo y de raíz, que está además en la base de toda dimensión política, como así también social y cultural, porque la misión de él será rescatarnos del pecado original, resucitar y hacer de nosotros una nueva criatura y construir un reino de Dios que comienza en la tierra y en donde la iglesia es germen y comienzo de ese reino de Dios que un día va a ser planificado y coronado por Cristo en la segunda venida. Y en el reino de Dios está implicado, ¿no es cierto?, un mundo de paz, de justicia, de vida, de salvación, de armonía, como solamente Dios lo puede dar. Un mundo donde no exista la muerte. Y si bien eso lo va a instaurar Jesús en su segunda y definitiva venida, esta es la misión de la Iglesia y de todos los hombres, de todos los bautizados, ir construyendo ese mundo que solamente puede ser planificado por Dios al fin de la historia. Porque por más que el hombre pueda aspirar,
Su naturaleza está herida del pecado y siempre aparecerán contradicciones que hacen que el hombre no pueda lograr nunca ese no pueda lograr nunca esa plenitud la cual desea. Siempre se va a encontrar con situaciones que impidan esa realización. Para ejemplo actual tenemos, ¿no es cierto?, lo impensable que está haciendo el virus corona. La humanidad parecía en estos momentos que podía dominar todo, con todos los adelantos que tiene, pero sin embargo está sujeta a este virus que le cuesta mucho contener, que desconoce y que lo afecta radicalmente en esos deseos de progreso, equilibrio y armonía. En esos deseos de encontrar un estado de felicidad permanente, estable, ese deseo de encontrar un mundo de justicia, de igualdad, etc. Por eso Marcos en su evangelio hace referencia a esto, lo que se ha dado en llamar el secreto mesiánico, donde Jesús, al comienzo de su actividad y al realizar milagros, le pide a sus interlocutores que no digan nada que es el Mesías, porque él quería ir revelando de a poco el misterio verdadero de su misión como Mesías, y de modo que no se interpretara su mesianismo con estos prejuicios de orden políticos y poderosos según la forma de ver el poderío que tiene el hombre. Bueno, justamente nos señala el catecismo, Jesús acogió la confesión de fe de Pedro cuando Jesús le pregunta a los apóstoles y Jesús lo va a confesar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios hombre. Pero inmediatamente Jesús baja los decibeles y le anuncia que Él, ¿no es cierto?, va a ser tomado preso, va a ser detenido, va a tener que sufrir mucho, va a ser juzgado delante de ancianos y sacerdotes, va a sufrir, va a morir y resucitar al tercer día. Se lo dice en 3 ocasiones. Porque esto está en relación con lo dijimos. Su misión era salvar al hombre de raíz, salvarlo del pecado original que lo aleja de Dios e interrumpe el plan que tenía Dios para con el hombre. Y esto nos está llevando a lo que hablamos anteriormente acerca de que en la predicación profética en cuanto al anuncio del Mesías, rey descendiente de David, primero aparece el Mesías bajo el poder, pero luego, ¿no es cierto?, deviene en un pastor humilde, como era en el caso de Ezequiel y de Zacarías. Jesús ahí pone de manifiesto a Pedro que su misión redentora y el tipo de su mesianismo es un mesianismo de la cruz.
Por eso dice Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, Él, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Así que si bien Jesús se revela como Mesías en el poder por medio de los milagros, pero al mismo tiempo Él es el Mesías de la cruz, el Mesías que vino a ser servido, que no vino a ser servido, sino a servir. Por esta misma razón, el verdadero sentido de su realeza se va a manifestar en la cruz y no en el poder entendido en forma humana, porque el objetivo de Dios es reparar la ofensa infinita de Adán a través del acto sufriente y voluntario de Jesús. De esta forma, el catecismo pone de manifiesto entonces que se cumple las profecías sobre el Mesías descendiente de David. Jesús nace de la estirpe davídica, es ungido por el Espíritu Santo, como anunciaba el profeta Isaías, y a este respecto quiero decir algo. Este Espíritu Santo, según también la predicación profética, el Mesías no iba a tener el Espíritu Santo en forma transitoria, como con los autores sagrados, que la inspiración del Espíritu comienza y termina también cuando el escritor culmina su obra, o la predicación profética. Si el Mesías, y así lo ha mostrado Jesús, tendrá el Espíritu Santo de un modo permanente, y por el otro lado tendrá el poder de comunicarlo a los demás, como lo hizo Jesús a sus apóstoles, a la iglesia, y como a nosotros es comunicado ya en el bautismo y de una forma plena en el sacramento de la confirmación. Los milagros también confirman, junto con el don del Espíritu Santo, que Jesús es un Mesías en el poder. Pero, ¿no es cierto?, como el mismo Jesús lo va a decir y lo va a demostrar, Él es el Mesías de la cruz. No vino a ser servido, sino a servir. Él es el pastor entonces humilde, ¿no es cierto?, anunciado en la última etapa, podríamos decir, profética, como lo hemos dicho con el profeta Ezequiel y con el profeta Zacarías. En el Antiguo Testamento encontramos otra línea profética, el llamado el sacrificio del siervo, del profeta Isaías. Es decir, encontramos otra forma de mesianismo que está expresada en los poemas del siervo de ese profeta, que, digamos, hacen referencia a una acción misteriosa y a un sacrificio, digamos, expiatorio, purificatorio del siervo. Y esto lo encontramos en el cuarto poema del siervo de Yahvé, en Isaías 52, a partir del versículo 13. Sí, dice, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también
Él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. Y después encontramos en el capítulo 53, versículo 12, mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Bueno, justamente esto tendrá su realización en el sacrificio de Cristo, quien ofreció su vida voluntariamente por la salvación de todos. Bueno, esto nos remite nuevamente al catecismo. En donde hace referencia, como hablábamos hace un rato, a que el mesianismo de Cristo es un mesianismo en la humillación, es el mesianismo de la cruz. Cristo ofrece su vida para la salvación de la humanidad, siendo que Él no tenía pecado. Otra de las líneas proféticas es el Hijo del Hombre, del profeta Daniel. El libro de Daniel pertenece a lo que se llama el género apocalíptico, en donde él revela la venida de un reino universal de Dios, al tiempo que su propia presencia al fin de los tiempos. Y en este contexto encontramos la figura misteriosa de una, dice, figura como de hombre que viene sobre las nubes del cielo, como un hijo de hombre, dice Daniel. Tiene una figura de hombre, pero es un ser celestial que recibe el dominio por parte de Dios, la gloria y el reino sobre los demás pueblos. Hijo de hombre lo había utilizado también el profeta Ezequiel, pero para poner de relieve, digamos, la distancia que hay entre el hombre como criatura y Dios. En cambio, en el profeta y Daniel, esta expresión tiene un sentido, digamos, distinto, trascendente, en tanto que designa a un hombre que procede, digamos, del cielo y que supera de un modo misterioso su condición humana. Y tiene, digamos, un sentido personal, pero también colectivo, de modo que aparece como cabeza, como representante y modelo del pueblo de los santos a quien él representa. De modo que aquí tenemos una profecía que hace referencia a un hombre, pero que es de condición divina. Por eso esta profecía del profeta Daniel va a tener su cumplimiento en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, esto entonces nos remite a otro nombre que aparece en el catecismo, el nombre de Hijo Único de Dios. Como en el caso de ungido, el nombre de Hijo de Dios también lo encontramos ya en el Antiguo Testamento. Y es, digamos, un título dado a los ángeles, al pueblo elegido,
a los hijos de Israel y también a los reyes. Obviamente en un sentido adoptivo, podríamos decir, es decir, una filiación adoptiva que Dios establece con la criatura, en este caso, bueno, con el pueblo elegido, con Israel o con los reyes. Digamos, y como efecto aparece una relación de intimidad particular con ellos. Así también el Mesías, Rey, va a ser llamado Hijo de Dios. Aunque esto no implique otras cosas más que una realidad humana, porque en el Antiguo Testamento, o para el Antiguo Testamento, era absolutamente impensable la revelación del Hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto verdadero Dios, verdadero hombre. Si lo llamaba al Mesías Hijo de Dios, lo llamaba en un sentido por ahí más profundo que en el tema de los reyes, pero siempre en un sentido adoptivo, como indicamos anteriormente. Por eso Jesús, al mismo tiempo o más que como Mesías, se presentará como el Hijo de Dios, el Hijo eterno del Padre, Hijo en un sentido eterno, o mejor dicho, en un sentido absolutamente impensable e inesperado. Ese Mesías anunciado como Hijo de Dios iba a ser verdaderamente Hijo de Dios, en un sentido sustancial y eterno. En el Evangelio muchas veces designan a Jesús como el Mesías de Israel, creen en él, pero no quisieron, como dice el catecismo, decir nada más que eso. La diferencia está en la confesión de Pedro, cuando Jesús les pregunta a los apóstoles quién era él, y finalmente Pedro va a tomar la iniciativa y va a decir: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y por qué decimos que Pedro lo confiesa como Hijo de Dios, no como pensaba Israel, sino en un sentido sustancial? Es por la respuesta que le da Jesús. Jesús le responde inmediatamente: feliz vos, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, haciendo referencia que hay una acción divina, un don de Dios, el don de la fe, de proclamar que Jesús es Hijo de Dios en un sentido divino y no adoptivo humano, como proclamaba el Antiguo Testamento y que ahora Dios revela. Ni la carne ni la sangre quiere decir justamente que fue una decisión fundamentada solamente en la reflexión de Pedro. También el catecismo cita a Pablo cuando se va a convertir en el camino a Damasco, cuando él va a ir persiguiendo a los apóstoles. Y Pablo relata lo siguiente en la carta a los Gálatas: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y desde ahora en más será el centro de la fe de los apóstoles, profesada en primer lugar por Pedro,
como fundamento, como cimiento de la Iglesia, de que Jesús es el Hijo de Dios, pero en un sentido sobrenatural. Por otra parte, Jesús asiente a ser llamado Hijo de Dios, pero lo hace durante su pasión. Sus acusadores le preguntan: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él responde: ustedes lo dicen, yo soy. Además, yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé. Antes ya Jesús, en su predicación, se había designado él a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre. Y en Mateo 11, a partir del versículo 27, dice así: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Claro, esto causaba escozor entre los judíos que lo rechazaban porque se ponían en un pie de igualdad con su Padre. Aparte, la palabra conocer en hebreo implica un acto de comunión. Desde ese punto de vista, Jesús quería decir justamente eso, que él estaba en una comunión completa con el Padre y el Padre con el Hijo. Se revela superior a los ángeles. En cuanto a ese día y esa hora, se refiere a su segunda venida, ¿no? Nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí Jesús se pone por encima de los ángeles. Y por encima de los ángeles no está sino Dios. En este sentido también Jesús distinguió su filiación divina, o sea, su ser de Hijo de Dios, con la de sus discípulos. Por eso él le dice: ustedes deben orar así. Y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Pero él sale fuera de esa relación que tienen los discípulos con Dios. También señala una distinción en la relación de ellos con el Padre de la que tiene él con el Padre. Por eso hace la diferencia: mi Padre y vuestro Padre, en tanto que él es Hijo de Dios en un sentido, como dijimos, sustancial y eterno. También su autoridad es puesta cuando realiza milagros, por ejemplo, porque los hace en nombre propio, no como los podían hacer los profetas. O también cuando enseña, si bien cita al Antiguo Testamento, pero enseña con una autoridad propia. E inclusive llega a contradecir a Moisés, llevando la ley a su plenitud, cuando le dice: a ustedes les fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ámense los unos a los otros, o mejor dicho, dijo, bueno, el que le dé una bofetada en el rostro, ahí va mejor. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, presentarle también la otra. Si alguien quiere quitarte una túnica o una capa, dale dos.
es decir, llamando a no reaccionar frente al mal con otro mal, sino siempre con el bien y la justicia. O también cuando se proclama Señor del sábado, cuando Él va a realizar milagros en día sábado y la jerarquía judía lo acusaba de ir en contra del mandamiento sabático. Los evangelios narran también otros dos momentos muy solemnes que son el bautismo y la transfiguración que veremos más adelante en los misterios de la vida de Jesús, que la voz del Padre es el que da testimonio de Él, que es su Hijo. En el bautismo, que también veremos después, luego que emerge de las aguas del Jordán y desciende el Espíritu Santo como una paloma o en forma de paloma, como ya les he indicado, aparece la voz del Padre que dice: este es mi Hijo en quien tengo puesta mi predilección. Y también en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de tres apóstoles, aparece, lo digo sintéticamente porque lo veremos después, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. También Jesús designa su preexistencia eterna, afirmando así su condición divina como Hijo de Dios. Esto es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, a partir de: si no hago las obras de mi Padre, él se refería a los milagros, no me crean, dice, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. En un pasaje anterior, en Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 53. Abraham, dice, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Abraham justamente lo encontramos en el 1850 aproximadamente antes de Cristo, o sea, antes de él. Y los judíos le responden: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que nacieran Abraham, yo soy. Yo soy está escrito con mayúscula porque yo soy es el nombre de Dios, es decir, Yahvé en el Antiguo Testamento. Y acá tenemos una afirmación explícita entonces de la divinidad como Hijo de Jesucristo. Jesús también pide la fe en Él, en el nombre del Hijo único de Dios. Y también encontramos la confesión del centurión en la cruz, luego que Jesús muere y se desgarra el templo y dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esta condición divina de Jesús va a aparecer, digamos, explícitamente y con poder en su humanidad glorificada. Por eso los apóstoles van a confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En tanto que la resurrección va a confirmar el misterio de la persona y la obra de Jesús. De este modo, entonces, el catecismo, en el nombre de Hijo único de Dios, nos da a entender que Jesús es el Hijo del Hombre, anunciado por el profeta Daniel.
pero que ahora queda clarificado y planificado de quién era en realidad ese Hijo de Hombre. Sería Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. También debemos destacar que en el Antiguo Testamento, especialmente en la Biblia que se llama de los 70, en donde se traduce al griego los libros del Antiguo Testamento, el nombre que Dios le reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, que significa Señor. Y Señor se va a convertir entonces en una forma habitual de llamarlo a Dios. Así los profetas en el Antiguo Testamento hablan del día de Yahvé o el día del Señor como el tiempo escatológico de su venida salvadora, es decir, al final de los tiempos. Justamente también el último de los nombres que aparecen en el Katik es el nombre del Señor, como atribuido también a Jesús. Por eso nos dice que en el Nuevo Testamento se utiliza este título de Señor que siempre era o es atribuido al Padre. También así lo emplea el Nuevo Testamento, pero también lo emplea, y acá está la absoluta novedad, que lo emplea para Jesús, a reconocerlo justamente como Dios. Jesús es el Señor, era el anuncio típico y la novedad típica de los apóstoles y los discípulos en el comienzo, ¿no es cierto?, de su predicación. El mismo Jesús se atribuye en forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido de un salmo, pero también de una manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. Después de haberle lavado los pies, entonces la última cena, Jesús vuelve a la mesa y le pregunta lo siguiente: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado este ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. También Jesús se revela como Señor en sus actos, es decir, cuando ejerce un dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, los demonios y sobre la muerte también y el pecado, al perdonar a los pecadores, demostrando así su poder y su soberanía divina. También en el Evangelio encontramos que el Señor se utilizaba de una forma cotidiana y humana, pero dicho explícitamente de forma que se reconoce la divinidad de Jesús, en el encuentro con Jesús resucitado, se proclama Señor mío y Dios mío. En un episodio cuando Jesús se aparece a los apóstoles y Tomás no estaba, y después volvió estando los apóstoles y también Tomás, Jesús se aparece y le responde a Tomás que le había dicho a los apóstoles que, porque los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor, y Tomás responde, si yo no lo veo, si no toco con mis manos su cuerpo y sus heridas,
heridas, no voy a creerle. Entonces Jesús, 7 días después, ¿no es cierto?, estando cerradas las puertas, aparece y le dice nuevamente: la paz esté con ustedes. Y le dice a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y ahí Tomás responde: Señor mío y Dios mío, que es una proclamación de la divinidad de Jesús. Es decir, entonces, el título que se aplicaba a Dios en el Antiguo Testamento, decimos ahora Dios Padre, también se lo aplica a Jesús como Hijo de Dios. Esta confesión en la divinidad de Jesús, llamándolo de esta forma, con el mismo título que al Padre, esto es Señor, en el himno a los Filipenses encontramos la confesión de Pablo, que dice que Jesús, siendo de condición divina, no tomó esto como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, dice, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Por eso, como les decía, desde el comienzo de la historia cristiana, los discípulos de Jesús van a afirmar el señorío de Dios, de Jesús, sobre el mundo y sobre la historia. Y para finalizar también, la oración cristiana está marcada por este título, este nombre del Señor. A veces como invitación a la oración, por ejemplo, el Señor esté con ustedes, o en la conclusión de la oración, es decir, por Jesucristo nuestro Señor, amén. O en la conclusión del libro del Apocalipsis, amén, ven Señor Jesús. De este modo hemos visto cómo en el catecismo se hace presente que en Jesús se cumplen las escrituras, esa línea profética que anunciaba que Dios mismo iba a obrar la salvación de Israel, la línea profética del Mesías Rey, descendiente de David, del Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, del Hijo único de Dios, y finalmente el Señor, el nombre del Señor. Todas estas líneas proféticas del Antiguo Testamento entonces encuentran su cumplimiento en Jesús. Jesús es Dios, es decir, es el Señor. Jesús es el Mesías Rey, descendiente de David. Es el siervo de Yahvé, es el Hijo del Hombre y es finalmente, como ya dijimos, el Señor.